Buenos días, esto es Directo América, aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupieles, es un placer estar con ustedes. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. Por segundo día consecutivo, Tailandia y Camboya han intercambiado ataques en la frontera. La cifra de muertos ascendió a 16 y los desplazados se cuentan por decenas de miles. Mientras tanto, Malasia lidera esfuerzos diplomáticos por mediar en el conflicto. China también se ofreció a colaborar para rebajar las tensiones. En Gaza, organizaciones humanitarias alertan sobre el aumento de la desnutrición infantil. Médicos Sin Fronteras indica que una cuarta parte de los niños y de las madres gestantes que han examinado en Gaza padecen desnutrición. Ya está en el Líbano George Abdallah, el activista en favor de la causa palestina que estuvo 40 años encerrado en Francia por su complicidad en un doble asesinato. Abdallah fue recibido por cientos de personas. Tenemos el reporte de nuestra corresponsal. La atención internacional gira en torno a los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya. Por segundo día consecutivo, ambas naciones han intercambiado fuego en la frontera con presencia de artillería y tanques. Ya son 16 los muertos, la mayoría de ellos civiles, mientras que se registran más de 130.000 evacuados, de acuerdo con el ejecutivo de Bangkok, quien alerta sobre un riesgo de guerra. Tailandia decretó este viernes la ley marcial en 8 distritos fronterizos. Ya en el plano diplomático, Malasia ha puesto sobre la mesa una propuesta de alto el fuego que Camboya dice respaldar. Este viernes, cientos de camboyanos acudieron a donar sangre en la capital, Phnom Penh, mientras las tensiones con la vecina Tailandia estallaban en hostilidades en varios puntos del frente, con intercambios de artillería por segundo día consecutivo. Ver a nuestro ejército sacrificar sus vidas para defender nuestro país me motivó a venir a donar mi sangre como reserva para ser utilizada cuando sea necesario. La presencia del pueblo aquí hoy demuestra el ánimo y la fuerza unida de nuestro pueblo camboyano, que es la base de la defensa nacional, al apoyar al gobierno real de Camboya y a nuestro ejército, que se mantiene valientemente en primera línea, especialmente en estas horas. Hoy es el segundo día que las tropas tailandesas atacan e invaden nuestro país. Al otro lado de la frontera, en Tailandia, los enfrentamientos provocaron un éxodo masivo y más de 4.000 personas se refugiaron en este gimnasio de la ciudad de Surin. Este viernes, el primer ministro tailandés llamó a la unidad nacional y afirmó que la situación podría desembocar en un estado de guerra. La situación se ha intensificado y podría desembocar en una guerra. Por ahora solo se trata de enfrentamientos con armamento pesado. Defendemos diligentemente nuestro territorio para evitar nuevas incursiones y defendemos con firmeza nuestra soberanía nacional. Ambos países se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilidades y se niegan por ahora a deponer las armas. Los dos vecinos se disputan amargamente el Triángulo Esmeralda, la región que se extiende a lo largo de Tailandia, Camboya y Laos. Actualizamos la información sobre la situación en la Franja de Gaza. Naciones Unidas estima que hasta 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición aguda grave. Un panorama similar al de 1 de 4 niños y madres gestantes examinados por Médicos Sin Fronteras. Por su parte, el Ministerio de Salud palestino en Cisjordania lanzó una nueva campaña de donación de sangre para ayudar a los habitantes de Gaza. Veamos el informe. En este hospital de Gaza, la escasez de alimentos se ve agravada por la falta de suministros médicos. Las consecuencias son desastrosas para esta niña que padece una enfermedad rara y sufre desnutrición grave. Pesaba unos 15 kilos cuando empezó la guerra y solo 6,5 kilos hace una semana. La llevé al hospital, buscaron una vía intravenosa, pero no había. La ONU estima que hasta 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición grave en el enclave. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informa de un número cada vez mayor de muertes relacionadas con la hambruna. El gobierno israelí declaró el jueves que habían entrado convoyes de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
pero que las agencias humanitarias no habían podido recuperarlos para distribuirlos. Por su parte, las ONG denuncian la falta de acceso y seguridad debido a las operaciones israelíes en curso para entregar esta ayuda en todo el territorio. Estas personas esperan para donar sangre, para ayudar a otros palestinos como ellos que viven bajo las bombas israelíes en Gaza. Es la única solución que han encontrado para ayudarles. Entre los numerosos donantes se encuentra Faisal, un profesor originario de Ramallah. Como ser humano me solidarizo con nuestra población hambrienta y hago un llamamiento a todas las personas con conciencia para que actúen con el fin de poner fin a esta hambruna y a este genocidio. Algunos incluso han iniciado una huelga de hambre. No tenemos más remedio que utilizar nuestro cuerpo para expresar nuestro rechazo a esta ocupación y a las masacres por hambre en la Franja de Gaza, aunque perdamos la vida. Es hora de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y actúe. Este viernes la ONG Médicos Sin Fronteras denunció que un cuarto de los niños de menos de 5 años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en Gaza padecen desnutrición. Mientras tanto, el gobierno francés defendió este viernes su decisión de reconocer al Estado palestino en el mes de septiembre. El anuncio ha generado rechazo tanto en Israel como en Estados Unidos, mientras que el Ejecutivo de Alemania descartó adoptar la misma medida a corto plazo. Nuestra periodista Erika Olavarría nos entregó más detalles acerca de esta postura del presidente Emmanuel Macron. La decisión de Emmanuel Macron comenzó a gestarse el pasado 9 de abril, cuando volvía de un viaje a Egipto donde se reunió con víctimas de la Franja de Gaza. Quienes lo conocen dicen que nunca lo habían visto tan afectado. En ese momento él dijo, debe haber reconocimiento, pero Emmanuel Macron no quería que Francia fuera simplemente el Estado número 149 en reconocer a Palestina, sino que fuera un reconocimiento útil. Su idea era que los países árabes a cambio establecieran nuevamente relaciones con Israel. Todo debía ocurrir en una conferencia en junio en Naciones Unidas. Sin embargo, las atrocidades de Israel en la Franja de Gaza comenzaron a disuadir a los países árabes y luego todo quedó en nada tras la invasión de Israel a Irán el pasado 12 de junio, que llevó a la anulación de esta reunión, pero la idea seguía en su cabeza. El pasado 10 de junio recibió una carta del presidente de la Autoridad Palestina en que reconocía la masacre de Hamás el 7 de octubre, decía su voluntad de desmilitarizar a este grupo islamista y la necesidad también de reformar a la Autoridad Palestina. Eso habría motivado a Macron, así como las atrocidades en la Franja de Gaza, la hambruna en ese territorio, el fracaso de las negociaciones indirectas de paz y también el hecho de que las autoridades de Israel no esconden sus declaraciones de querer eliminar a Palestina. El próximo lunes el ministro de Exteriores francés en Naciones Unidas va a concretar esta promesa de Emmanuel Macron en una reunión, justamente una conferencia que organiza Francia con Arabia Saudita para una solución a 2 estados. Francia espera allí hacer que más estados sigan su decisión y también presionen a Israel para que llegue ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En Francia creen que el hecho de pertenecer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede hacer que esta decisión tenga más influencia que la que el año pasado tuvieron países, por ejemplo, como España o Irlanda. En noticias de la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un incumplimiento de su prohibición para exportar carbón a Israel y ordenó a la Armada detener los barcos con estos envíos. Desde Cartagena, en una ceremonia militar en la costa atlántica del país, el mandatario dio la orden a las Fuerzas Armadas de prohibir la salida de esas exportaciones. Fue en agosto del año pasado cuando Petro adoptó este veto que incluía excepciones a los contratos ya firmados. Sin embargo, el presidente insiste en que hay funcionarios de su gobierno que han desobedecido sus directrices. Recordemos que el Ejecutivo de Bogotá rompió relaciones diplomáticas con Israel hace ya un año y considera genocida al gobierno de Benjamin Netanyahu. A Israel no sale una tonelada de carbón, es una orden. No somos cómplices de genocidas. Más noticias. El activista libanés George Abdallah, líder de la causa palestina, llegó este viernes a su tierra natal después de salir de una cárcel de Francia en donde estuvo preso durante 4 décadas por su complicidad en el asesinato de 2 diplomáticos. Cientos de personas le dieron la bienvenida en el aeropuerto de Beirut, en donde se encuentra nuestra corresponsal Ethel Bonet, quien nos entregó el siguiente informe. Desde esta mañana la gente no se ha movido al aeropuerto de Beirut. Banderas palestinas, retratos y canciones revolucionarias
están aquí por Joseph Abdallah, que vuelve a Líbano tras casi 40 años en una cárcel francesa. Su avión aterrizó a las 2:20 de la tarde hora local, dentro le esperaba su familia y afuera cientos de seguidores. Ahora mismo una caravana lo acompañará rumbo a su pueblo natal, Kobayá, en el norte del país, donde se prepara una gran recepción. Abdallah fue condenado en 1987 por complicidad en el asesinato de un diplomático estadounidense y otro israelí en París. No reconoció los hechos, pero sí los defendió como parte de la lucha armada. Era el contexto de la guerra civil libanesa y de la ocupación israelí en el sur. Durante años fue considerado el enemigo público número 1 en Francia. Su caso dividió opiniones, para algunos un preso político, para otros un obstáculo diplomático. Pudo haber salido en 1999 bajo libertad condicional, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. Hasta ahora, donde la semana pasada un tribunal de París autorizó su liberación a condición de que abandone Francia para siempre. Según el ministro de Interior libanés Bassam Malawi, su regreso cierra una página de sufrimiento personal y abre otra de reconciliación nacional. Pero no todos lo ven así. Las heridas de la guerra civil siguen abiertas. En el sur los bombardeos continúan pese al alto el fuego y la guerra en Gaza sigue encendiendo toda la región. Para algunos, más que cerrar una historia, este regreso la vuelve a abrir. Cerramos con deportes y el Tour de Francia, la 19ª etapa de la Ronda Gala, la última de la montaña de esta edición, fue recortada en unos 30 kilómetros por un motivo sorprendente. La explicación con nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, ¿por qué la dirección del Tour de Francia decidió modificar el recorrido de esta etapa? Pues fue una noticia que la organización del Tour dio a conocer muy tarde en la noche de ayer, explicando que se había presentado en las laderas de la que debía ser la primera dificultad del día allí en el Col de Cézy, pues un brote, una epidemia bovina, y por eso pues habían decidido que ya no pasaría por ahí esta etapa. Lo cierto es que estos animales tendrán que ser sacrificados y esto era algo que no había gustado para nada a los ganaderos y se temía también pues que hubiera un cierto número de manifestaciones y esto podría perturbar el desarrollo de esta etapa. Así que por allí entonces ya no se pasa el día de hoy en esta etapa que ya está en curso, pero sí hemos visto a lo largo de todo este recorrido para llegar hasta aquí, ya muy cerca de la playa, que es la ascensión final, pues varias pancartas de apoyo a los ganaderos de la región de Savoie. En todo caso, esta etapa que tiene unos 35 kilómetros menos, tan solo se correrán 93 con un sprint al comienzo y por supuesto con dos puertos fuera de categoría. Uno de ellos pues es el Col du Pré a 7,7% en promedio de pendiente. Luego se pasará por el muy bonito Cormet de Roslon. Allí veremos espectaculares imágenes con un lago bellísimo que hay allí y terminarán aquí en lo alto de la playa a más de 2.500 metros de altitud. Es un puerto de fuera de categoría. El último de los ascensos que tendrá este Tour de Francia son 19 kilómetros de ascenso y hemos visto también pues será un recorrido bastante difícil con algunos ascensos importantes y sobre todo unas bajadas con muy vertiginosas. Algunas partes de estos ascensos, especialmente allí en el Col de Roslon, por ejemplo, bastante estrecho, muchísima gente a lo largo de toda esta etapa para ver pasar, por supuesto, al pelotón de este Tour. Ya sabemos que ahí está Tadej Pogačar, en todo caso, que espera una vez más confortar su posición como líder de este Tour de Francia, a menos de que algo completamente maravilloso y extraordinario suceda. Él ya tiene este cuarto Tour de Francia en el bolsillo. Natalia, brevemente, precisamente hablemos sobre entonces quién aspira a quedarse con ese tercer cajón del podio cuando parece que el campeonato y el subcampeonato están definidos. Así es, pues ese tercer puesto por ahora lo ocupa el alemán Florian Lipowitz, que está a 11 minutos y 1 segundo del líder, que es Tadej Pogačar, pero ahí muy cerquita, a tan solo 22 segundos, está Oscar Findlay, el británico, así que podría la disputa verse por ese tercer lugar, sería seguramente entre los dos. Allí quien también podría hacer la pelea es Primož Roglič. El problema es que Roglič es compañero de equipo de Lipowitz, si bien vimos que Lipowitz tenía un poco más de piernas que Primož Roglič, quien también tuvo muchas dificultades el día de ayer en ese ascenso de la Col de la Loze. Así que son estos dos hombres y quizás Primož Roglič quien podría eventualmente dar la pelea, aunque él está un poquito más lejos, está a 12 minutos 49 del líder Tadej Pogačar.
Natalia Ruiz Giraldo, enviada especial de France 24 en el Tour de Francia. Muchas gracias por ese reporte. A ustedes también, gracias por estar aquí en la pantalla de France 24. En minutos, más noticias.